Sí, capítulo 4. Bueno, capítulo 4. Las líneas rojas del Kremlin. Para entender qué significa el Kremlin, porque se me cortó el audio. El Kremlin son las políticas de Estado de la Federación de Rusia. Y el Kremlin sintetiza el pensamiento del Estado de Rusia. Haciendo un poco de historia, que siempre es importante la historia y poner en contexto lo que está pasando en Ucrania. Hasta el año 1999 Ucrania pertenecía a Rusia. Sin embargo, en el año de 1999, eso no le tengo bien en claro cómo fue o cómo se independizó Ucrania. Si es que hicieron un plebiscito en Ucrania para que se separe de Rusia, eso no está claro. O si fue un golpe de Estado, en fin, nadie sabe por el momento. Ucrania se independiza de Rusia y pasa a ser un Estado independiente. En esta independencia de Ucrania, por seguridad interna del Kremlin, puede ser palabra sinónima Estado, o en Estados Unidos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Firma el acuerdo o el Tratado de Minsk. En este Tratado de Minsk lo firmaron en representación de 3 estados, de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia. Y este tratado regulaba la seguridad interna de Rusia. En este tratado, por ejemplo, decía que el ejército de Rusia iba a seguir en Crimea, porque el ejército de Rusia utiliza la península de Crimea como una base militar, y vale decir que los rusos les pagaban a los ucranianos por utilizar la base militar un arriendo. Y que se tenían que respetar las líneas rojas del Kremlin. Sin embargo, esto no le gustó a la OTAN y a la NATO. Y según dice la historia, desde el año 1999, otros dicen que desde el año 2014, y otras personas dicen, bueno, pero para resumir, desde el año 1999 hasta el año 2014 empieza una campaña de movimientos occidentales que empiezan a destruir el tejido social de Ucrania y empiezan a sembrar el fascismo y las ideas fascistas de grupos de extrema derecha alemanes, británicos, españoles e italianos en Ucrania. Esto no le preocupó al Kremlin, porque a fin de cuentas ya Ucrania no pertenecía al Kremlin, a Rusia. Es que hay algunos conceptos que se mezclan, palabras. Es complicado esto. Existieron golpes de Estado en Ucrania. Ucrania fue declarado el sitio más corrupto de Europa. El Estado ucraniano se vino abajo. Vino el Maiden, vino la quema de personas civiles en las plazas de Odessa que apoyaban a Rusia. Y de esto no se dijo absolutamente nada. Cuando las cosas ya subieron de tono, diplomáticos rusos en la ONU denunciaron los genocidios al este de Ucrania.
La ONU no hizo absolutamente nada, ni siquiera le mandó una cartita a Zelensky diciéndole, vea señor Zelensky, deje de matar a la población civil en el Donbass y en Luhansk. Los civiles están desarmados, usted tiene un ejército, usted está matando a la población civil. No, la ONU no dijo nada, el Vaticano no dijo nada. Cementerios con evidencias de genocidio fueron denunciados en la ONU. La ONU archivó porque parece que estaba más ocupada en sus cócteles, en sus fiestas, y la ONU no dijo absolutamente nada. Llegó un punto en que la población del este de Ucrania le mandó una carta al presidente ruso Vladimir Putin contándole de lo que está pasando en el este de Ucrania. El presidente ruso recibió esa carta, la leyó, mandó una copia al ejército de Rusia y a los políticos rusos y se pronunció públicamente y le dijo a Ucrania, respeten el acuerdo de Minsk, lo que ustedes están haciendo es un genocidio. Esta carta fue archivada, posiblemente la rompieron porque el ejército ucraniano siguió matando a la población civil. Y es ahí cuando Rusia tuvo que actuar. Primero empezaron a transportar a la población civil del este de Ucrania a sitios seguros para que no sean exterminados por el ejército ucraniano. Ciudades en Rusia fueron adecuadas para recibir a la población civil del este de Ucrania para que estén seguras. Las familias se separaron, las mujeres, los niños fueron llevados a ciudades seguras más adentro de Rusia, y los milicianos de las provincias independentistas empezaron a recibir a los militares de la Federación de Rusia. Que empezaron a llegar poco a poco. Sin embargo, Rusia todavía buscaba una salida diplomática, ya que a Rusia jamás ha sido imperialista, o como lo dijeron los medios de comunicación, los afanes imperialistas del presidente ruso Vladimir Putin, decía la BBC, decía Reuters, el New York Times. Aseguraron las zonas y exactamente casi a un mes o mes y medio de que inició el conflicto con la intervención militar en la cual el mundo empezó a ver el poder del ejército de Rusia, se producen en Bielorrusia conversaciones diplomáticas entre delegados del Estado de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia para buscar una salida diplomática al conflicto. Según fuentes fiables, Volodymyr Zelensky estaba dispuesto a que el conflicto no escale más. Se dio cuenta del poder del ejército de Rusia y en lo que le estaba metiendo a Ucrania. Y las primeras conversaciones diplomáticas iban bien. Sin embargo, se dice es cuando no existe una fuente confiable total. En lugar de se dice, vamos a utilizar el término fuentes fiables, afirman. Y afirman es una palabra más fuerte. Fuentes fiables afirman que la OTAN y la NATO estaban viendo que Ucrania iba a buscar una solución pacífica y los militares de la NATO y de la OTAN, mercenarios que están viviendo en Ucrania,
y que son los que le dicen a los ucranianos qué armamento comprar, qué armamento no comprar, qué hacer, qué no hacer, qué decir y qué no decir. Le amenazaron de muerte al presidente Volodymyr Zelensky y le dijeron textualmente: tú firmas un acuerdo de paz con Rusia y Bielorrusia y tú te mueres. Y no solo tú, sino toda tu familia. Se dice que cuando le dijeron esto a Volodymyr Zelensky, le dejaron en shock y le pidieron una prueba de lealtad. Y efectivamente, Volodymyr Zelensky les ordenó que asesinen al diplomático ucraniano que estaba conversando con Rusia y con Bielorrusia. Y efectivamente,